el tema de un órgano electoral con independencia que pueda conducir las elecciones es algo necesario. Es algo que nosotros no vemos que se vaya a trastocar, que necesitamos fortalecer y optimizar. No solo en lo federal, sino en lo local, lo mencionaba hace rato. Sí. Creo que el gran tema aquí es la representación política, cómo trasladar los votos a la representación política en las cámaras y cómo dar esto a partir de esta polémica ficticia que se dio en el 24 sobre los resultados electorales que se dieron. Estamos en un sistema... Pero fue una polémica no ficticia, fue una gran polémica, ¿no? Inventada, ¿no? Por algunos actores en base a intereses particulares derivados de su necesidad de rechazar que Morena había avasallado en las elecciones con una votación contundente, con un tema muy importante, que nosotros fuimos a las elecciones señalando este plan C para pedirle a la gente el voto, para tener mayoría calificada en las cámaras, para modificar la Constitución. Así se lo dijimos a la gente. ¿Y qué sucedió? La gente salió abrumadoramente a darnos ese voto. Y por eso tenemos esas mayorías que además comprometimos y dijimos para qué eran, para una reforma al Poder Judicial. Lo señalamos desde la campaña. Fuimos y con las mayorías modificamos la Constitución de esta reforma que habíamos planteado desde un inicio. Es decir, había una ruta que habíamos trazado nosotros, políticamente hablando, para convencer a la ciudadanía de que la ruta que nosotros encabezábamos era la necesaria. ¿Qué sucedió en esto que tú me dices? Empezaron actores políticos, aquí Lorenzo Córdoba, se lo he dicho, se lo he señalado, a decir o pretender cambiar las reglas preestablecidas. Creo que eso es algo que también debemos de fortalecer, Lorenzo. Yo creo que debe estar ahí en tus pilares. La certeza y seguridad jurídica. Claro. No trastocarla. ¿Qué ha sucedido con ese caso? Estamos hablando de los plurinominales y 2009, la sobrerepresentación, 2009, llamada sobrerepresentación. 2012, sí. 2015, 2018, 2021, se da una interpretación y una aplicación de la ley en un sentido. Cuando gana Morena en el 24, después del resultado de la elección, hay un activismo para tratar de visualizar un cambio de reglas. Esto, aparte de ser absurdo, trastocar la certeza, dañar la previsibilidad de las consecuencias de una norma, es para que lo entienda el auditorio como después de un partido de fútbol, quieren cambiar las reglas y darle a un partido el valor de sus goles a la mitad y al otro el valor de sus goles al doble. Y eso, pues no lo podemos permitir. ¿Qué necesitamos fortalecer? ¿Cómo a esas representaciones se dan? Nuestro sistema es mixto, preponderantemente mayoritario, porque hay 300 distritos, diputados, que se eligen en 300 distritos en tierra, y solo 200 plurinominales. Sí. Ahora, sí, te iba a preguntar, no, efectivamente, y el debate se dio en torno también, entre otras cosas, la llamada sobrerepresentación, porque parece que había un vacío, a ver, si no, desmiénteme, Lorenzo, en cuanto a tomar el todo por la parte, es decir, se tomaba a Morena y su mayoría conseguida legítimamente para esa asignación de diputados plurinominales, o se tomaba, como finalmente sucedió, también a sus aliados, ¿no? En una coalición. Y es ahí donde se llegaba a un número mucho mayor de diputados y de legisladores en general. Ese era gran parte del problema, porque parece que sí había un vacío ahí, porque unos consideraban que el espíritu de la ley era no provocar esa sobrerepresentación llamada así, con una coalición. Esa era gran parte del debate, Lorenzo. Bueno, a ver, y ahorita vamos con Sergio, ¿no? Sí, claro, con mucho gusto. A ver, primero, coincido. Hay uno de los grandes debates sobre la mesa de la reforma electoral, que es la sobrerepresentación, pero es falso que sea el único punto. Si uno observa lo que han sido las propuestas del morenismo de reforma electoral, pues hay una alteración de prácticamente todos estos 4 pilares que se fueron construyendo, los que he mencionado. Agregue el otro, el de certeza y seguridad, creo que es importante. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Esto va a ser, yo no he interrumpido al diputado, yo lo único que te diría es la misma cortesía parlamentaria, ¿no? Adelante, si no, esto se vuelve pues, un mercado o, pues, digamos, un espacio como lo que se ha degenerado en las cámaras. No sé, Mario, dime tú si puedo. No, adelante, por favor, continúa. ¿Me permite, diputado? Aquí sí me permite. Adelante. Muchas gracias. Qué generosidad. Bueno, primero, es falso que, por ejemplo, no haya un tema con lo de la autonomía y que se diga que se puede decir muy fácil, sí queremos órganos autónomos. Bueno, tanto como en el Poder Judicial. Se ha planteado la elección de las consejerías electorales del INE y del mismo modo hemos visto en lo que ha derivado la elección de los jueces, en elecciones en las que se utilizaron más acordeones y una clara inducción en el sentido de los votos. Así que una cosa es decir en abstracto queremos autonomía y otra cosa es no aplicarla en los hechos o tratar de cambiar las reglas para capturar políticamente a un órgano. Segundo, lo de la sobrerepresentación polémica ficticia, coincido con lo que tú mencionabas, Mario. Perdón, es ficticio que con el 55% de los votos, porque no tuvieron un voto más, 55% no es poco, es mucho. Sí, es una mayoría de la votación. Clarísima. Y eso nadie lo discute. Tengas el 74% de la sobrerepresentación, es decir, casi 20 puntos más, 74% de la Cámara de Diputados. Esto de que es que la mayoría nos dio una mayoría calificada, la votación, la gente con los votos nos dio una mayoría calificada, es falso. Lo que la mayoría le dio al bloque oficialista son 54%, 55% de los votos, no más. Dicho lo anterior, decía el diputado,
Otro de los puntos es no cambiar las reglas. Bueno, hay una cosa que se llama interpretación y creo que es importante, pues por una cuestión de honestidad intelectual, decir que no es cierto que no haya cambiado la interpretación de las reglas a propósito de la sobrerepresentación en el periodo que va de 2009 a 2021. Eso es falso. Y voy a poner los ejemplos. ¿De dónde viene el dilema? Y esto solamente como cuestión de contexto. En 1996 se estableció en la Constitución que se vale tener una sobrerepresentación, es decir, un porcentaje de diputados o senadores, en este caso el dilema es en diputados, mayor al porcentaje de votos obtenido, siempre y cuando no se pasen ciertos límites. 75% es el... 8%. No, 8%, sí, es decir, si tú tienes un 40% de votación, no puedes tener más de 48% de diputaciones y 300 diputaciones en general. Cuando se hicieron estas reglas, la Constitución lo dijo, no lo digo yo, lo dijo la Constitución en su exposición de motivos, que literalmente tenían el propósito de que un cambio constitucional contara invariablemente con el apoyo de legisladores de más de una fuerza política. Es decir, la Constitución no puede ser propiedad de un solo partido, de una sola coalición. Por eso, los cambios constitucionales deben tener más de un consenso. Ese era el espíritu con el que se pusieron estas reglas. En un primer momento, a los partidos se les trataba igual que a las coaliciones, se les trataba como si fueran un partido político. Después cambió la cosa y a las coaliciones se les, digámoslo así, los partidos que van en coalición, se les permite se les obliga a que cada partido tenga su logo aparte. Antes se les juntaba. Voy al punto de la polémica. A partir de 2012, apareció un fenómeno. Es decir, que algunos partidos descubrieron que por la vía de las coaliciones podían burlar ese límite de la sobrerepresentación. Y en efecto, en 2012, el PRI y el Verde tuvieron un diputado más del que se les correspondía. La cifra no generó, nadie se dio cuenta. En 2015... volvió a pasar el mismo fenómeno. El PRI y el Verde tuvieron 7 diputados más de este límite y ahí se empezó a identificar un problema. En 2018, este problema ya se volvió grave, porque ya no fueron 7 diputados más, fueron cerca de 79, casi 80 diputados más en una nueva coalición que identificó en este mecanismo, en esta vía, la de la coalición, una manera de burlar la Constitución. En ese entonces, Morena, el PES y el Partido del Trabajo. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Pues que claramente había que hacer prevalecer estos límites establecidos en la Constitución. Y hubo una discusión y una preocupación que en 2021, en el Consejo General, hubo varios consejeros, 4 consejeros, que no fuimos la mayoría, que planteamos un cambio de reglas. Perdimos esa votación. Pero lo que sí se consiguió es cambiar la interpretación. Y que eso que había ocurrido en 2021, que era una manera de burlar la ley por parte de Morena, el PT y el PES, ya no ocurriera. Pongo un ejemplo. ¿Ubicas a Mario Delgado? Sí. Mario Delgado fue electo diputado en 2018 y fue el coordinador de la bancada de Morena, a la que pertenecía el diputado González Luna, si no me equivoco. ¿Ubicas a Pablo Gómez? Sí. Pablo Gómez fue vicecoordinador de la bancada de Morena. Nada más que no entraron bajo las siglas de Morena, entraron bajo las siglas del Partido del Trabajo. Hay otro diputado entonces que se llama Josué Robledo, que fue después titular del IMSS, que no entró por las siglas de Morena, aunque era parte de la bancada de Morena, sino por las siglas del PES. ¿Qué es lo que hicimos en 2021? Cambiamos las reglas para evitar esa burra a la Constitución. ¿Y qué se estableció? Se estableció un criterio que coloquialmente se llamó afiliación efectiva. Espérame, si tú, Morena, me vas a presentar PT a ciertos diputados, no me presentes a Mario Delgado, que es claramente, pues hasta fue dirigente de Morena. Sí. Entonces, es falso que no se hayan cambiado las reglas. Sí se cambiaron. ¿Qué es lo que dijimos en 2024? Oigan, es que en 2024 también pasó una cosa que no había pasado antes. Se había burlado la Constitución, pero nunca se habían puesto en riesgo el propósito central de la Constitución, porque ni en 2012, ni en 2015, ni en 2018 estuvo en riesgo la conformación de eso que la Constitución no quiere, que una sola fuerza política cambie por sí sola la Constitución. Y en 2024 tan ocurrió que esta interpretación, que debía, creo, haberse cambiado, y puedo equivocarme, pero varios planteamos que debía cambiarse para respetar el propósito de la Constitución, no permitiera que produjera lo que pasó. Que una fuerza política, las fuerzas que están en el oficialismo, se apropiaran de la Constitución como si fuera de su propiedad. Y finalmente prevaleció el criterio de respetar, digamos, lo que se venía... A ver, Sergio. Me parece, y lo digo así muy claramente, de mucha deshonestidad intelectual lo que ha dicho Lorenzo, porque ha sido parcial y tendencioso, incompleto y sesgado. Tú sabes, Lorenzo, que este sistema es un sistema mixto, con preponderancia mayoritaria, y esa afirmación que haces solo de porcentajes de votación no es exacta, porque no tomas en consideración los triunfos de mayoría. Y yo te voy a decir los triunfos de mayoría a ti al auditorio. De los 300 distritos, Morena ganó 176. El PAN ganó 31. ¿Qué porcentaje de diputados se le asignaron a esas dos fuerzas? Nada más para que tengamos una idea. De 31 que ganó el PAN, se le dieron 40 diputados plurinominales. Es decir, el 129%. Más de lo que ganó en tierra, se le dio en diputados plurinominales. Morena ganó 176 diputados. Se le dio representación proporcional 75. Muchos menos de los que tenía, 42%. Incluso 12 diputados
No llegaron, la fórmula lo daba, pero por los topes no llegaron esos 12 diputados. ¿Qué decimos nosotros? Que la invocación que hacen de esta exposición de motivos del 96 se refiere a que ningún partido político por sí solo pueda reformar la Constitución, y por eso está el tope o el límite de los 300 diputados por partido político. Y hoy en día, en este momento, ningún partido político puede modificar por sí solo la Constitución. Ninguno. Morena no tiene los votos para modificar la Constitución. Tiene que hacer acuerdo con otras fuerzas políticas. Sí, Incluso se han dado situaciones donde las fuerzas políticas de la coalición que derivamos pueden no estar de acuerdo con una propuesta de Morena de una reforma constitucional. Lo vimos como pasó en el caso de esta reforma de nepotismo. Nuestra propuesta era una forma y del consenso que tuvimos con otras fuerzas de nuestra coalición derivó en aplazar la implementación de esta reforma. Es decir, es falso que se dé esto. Pero más allá de ello, lo que votó la gente fue por darnos esa mayoría calificada. No fue por darle la opinión a opinólogos para que ellos definan qué es lo que la gente dijo, que votó, con base en interpretaciones que nunca se habían dado. Porque lo que dice Lorenzo en el 21 fue algo que no trastocó los parámetros para los límites de sub- y sobrerepresentación. Fue otro tema de la afiliación efectiva, pero no trastoca los parámetros. Lo que no podemos decir aquí es que, o más bien lo que hay que decir aquí es que hubo un activismo de personajes que estaban muy dolidos y traían una estrategia para tratar de impedir que Morena, junto con el Partido Verde y el PT, tuvieran la posibilidad de modificar la Constitución, destacadamente en el tema de la reforma al Poder Judicial. Porque personajes habían abusado de esto. Lo hicieron los consejeros del INE, Lorenzo, con la Corte, para seguir cobrando más que el presidente, a través de suspensiones y amparos. Y esto cambió radicalmente porque era la promesa y lo que la gente esperaba. Y ellos, acuerpados por grupos de poder, con campañas mediáticas, con bots, con este andamiaje que la verdad es muy endeble, porque las interpretaciones que había dado el propio INE, y es más, Lorenzo aquí lo dice, su participación en 2018, dice claramente, el 8% nunca se cargó a las coaliciones, siempre se ha cargado a partidos políticos, siempre invariablemente, desde que en 1996 se introdujo esta cláusula. Esas son palabras de Lorenzo Córdoba en el 2018. 2021, meten este tema de la afiliación efectiva, y 2024 sale del INE y pretende, por el solo hecho de que Morena tiene la mayoría, tiene el apoyo popular, cambiar la Constitución. Nunca ha sido una razón para cambiar una interpretación el descontento de un grupo de opinadores o de fuerzas políticas. Lo dije en la sesión porque yo estuve de representante en el 21 justamente, Sí. cuando introdujeron esto, y lo dije también en su momento en el 24. En el caso del 21, hay que decirlo con claridad, establecieron esa regla previamente a la elección. Uno tenía certeza de qué iba a pasar en el 21. Con esa regla no estuvimos de acuerdo, pero fue previamente. Lo que hicieron en el 24 fue tratar de trastocar la certeza jurídica porque fue a posteriori. Pero Es prevalecía también entonces el criterio de 2021, de alguna manera. No, el criterio del 2021 tiene que ver solo con la afiliación. Con la afiliación Eso estaba ahí. ya. Pero lo que yo voy son los tiempos. No es dable cambiar las reglas de un juego después de que el juego terminó. En el 2021 hicieron un cambio de reglas antes de que el juego iniciara. No nos pareció, la impugnamos, no nos dieron la razón, acatamos las reglas y fuimos con eso a la elección. ¿Qué pasó en el 2024? Fuimos a la elección y después de la elección se desata un activismo político para decir, esas reglas, las de siempre, las que siempre el INE y los tribunales han resuelto de una forma, ya no nos gustan, ya no deben de ser, porque ustedes obtuvieron una mayoría que no esperábamos y la van a usar para cambiar la Constitución, para reformar el Poder Judicial, y eso no lo podemos permitir. Esa argumentación, perdón, pero no es válida. Entonces, lo que yo quiero dejar muy claro aquí, vamos a hacer una reforma electoral, pero si vamos a hacer un análisis, hagamos un análisis no con base en intereses propios, en filias o en fobias, o en antecedentes. Yo veo a muchos activistas que están señalando que esta reforma electoral no debe darse, es contraria a ciertas cosas, lo acaba de decir aquí Lorenzo, y todavía no existe una propuesta de reforma electoral, todavía no hay un documento, todavía no sabemos cuál es la ruta, esperemos a que esté, y entonces sí, demos nuestra opinión sobre algunos temas. Bueno, ahorita estamos debatiendo sobre algo también que no sabemos, no conocemos, porque tenemos correcto, antecedentes es de prueba correcto. Pero no plana. puedes estar en contra de lo que no conoces. Bueno, que pero no sabes. puedes marcar líneas, ¿no? Y yo creo que de eso se trata. Estamos hablando, Claro. dice, no se politice un tema que es netamente político. Yo creo que en ese caso sí habría que... Con filias y fobias, más bien, con filias y fobias que predisponen, como entiendo. lo acabo de decir en este caso, a ver, la ruta que ellos traían era muy clara. No queremos que Morena y aliados tengan la mayoría, porque no queremos que modifiquen la Constitución, porque no queremos que se vea el Poder Judicial que nos ha protegido. Esa es la síntesis. Ya. Esa es la síntesis. Lorenzo, Este tema. por favor. Bueno, claro. A ver, yo no voy a entrar en la lógica de descalificaciones ad hominem personales, pero sí llama la atención que se diga, digamos, que se apele a la deshonestidad y luego no se digan las cosas tal como son. Primer punto, vamos poniendo las cosas sobre la mesa. Si damos por bueno este argumento, que ha sido un argumento que el oficialismo ha venido reiterando una y otra vez, es que en el 24 la mayoría de los mexicanos quisieron darnos una
representación calificada, ¿no? Bueno, dando por bueno eso, fue solamente el 55% de los mexicanos los que en las urnas les dieron eso. Porque bajo ese argumento yo no me pongo a interpretar, yo no pretendo ser la voz del pueblo, como se ha pretendido aquí. Pero si a esas nos vamos, hubo un 45% de mexicanos que decidieron que no tuvieran una mayoría calificada. Entonces, si hay un 55% que quiere una mayoría calificada y que no representa una mayoría calificada por sí, ¿por qué ese 55% se impone como una mayoría calificada sobre el 45% que no? Si a esas nos vamos. Primer punto. Segundo punto. Hablando de deshonestidad, en efecto, llama mucho la atención el señor diputado Gutiérrez Luna, que en el 2021 no solo era representante de Morena, sino también era presidente de la Cámara. Y aquí yo no me pongo a juzgar la eticidad de eso, ¿eh? Cuando eres presidente de la Cámara, no representas un interés partidista. Cuando eres representante de un partido, sí, bueno, pues, se dio esta circunstancia, pues que tenía esta doble cachucha el señor diputado. No solamente, digo, si ponía atención en las discusiones del Consejo General, no solamente presenció un cambio de criterio con esto que llamábamos de la afiliación efectiva. De la afiliación efectiva, sí. Porque eso cambió, ¿eh? Tan cambió que impidió que, por ejemplo, los diputados que claramente, o los candidatos que claramente eran de Morena, participaran bajo las siglas de sus partidos aliados para burlar la Constitución, como había pasado en el 2018. Y tan tuvo efecto eso, que mira qué cosa. Después de 2012, 15 y 18, con ese cambio de normas, por primera vez, ni Morena, ni el PT, ni su nuevo aliado ahora, el Partido Verde, tuvieron más del 8%, ni en lo individual, ni juntos. O sea que ese criterio sirvió. Pero además, venir a decir que después, en el 24, hubo quienes pretendíamos que se cambiaran los criterios en el INE, es faltar a la realidad. Porque en el 2021 también quisimos cambiar, no solo lo de afiliación efectiva, hubo algunos consejeros que hicimos 2 veces la propuesta al Consejo General de cambiar el modo de asignar los diputados de representación proporcional para garantizar lo que la Constitución quería desde 1996. Dice aquí el diputado que un grupo de activistas quería quitarle a Morena y a sus aliados la posibilidad de cambiar la Constitución. No es un grupo de activistas, es lo que dice la Constitución en su exposición de motivos desde 1996, que ninguna fuerza política pueda por sí mismo cambiar la Constitución. Nada más que cuando se puso esto en la Constitución, seamos honestos, la ley y la propia Constitución consideraban a las coaliciones de varios partidos y a los partidos como si fueran un solo partido político. Es decir, este límite a la sobrerepresentación, cuando se puso esto y que tenía ese propósito de que ninguna fuerza política pudiera cambiar la Constitución por sí sola, era una fuerza política en lo individual o una fuerza política coaligada con otras. Y lo que hubo un error de interpretación por parte del IFE durante años y también por parte del INE, que como consejeros intentamos corregir, no después, como consejeros intentamos corregir, pues era para garantizar lo que dice la Constitución. ¿Y sabes qué pasó? Esto de venir a decir es que en 24 querían aplicar cosas que no se aplicaron, no es cierto. Desde 2021 hubo 4 consejeros que planteamos un cambio en la interpretación para hacer prevalecer a la Constitución. ¿Qué hicimos en 24? Pues volvimos a repetir lo que habíamos planteado 3 años antes y que, lamentablemente, digo yo, pues no generó una mayoría. Perdimos esa votación, 4 consejeros contra 7 votos. Dicho lo anterior, también hay que reconocer una cosa, no lo digo yo. Por primera vez en 2024 cambiaron las cosas, porque aplicando el mismo criterio que se había venido aplicando hasta entonces, por primera vez estábamos en la hipótesis de que se iba a cumplir lo que la Constitución no quería. Que un conjunto de fuerzas que van coaligadas bajo un mismo proyecto político pueda cambiar la Constitución por sí solos, porque puede alcanzar a tener una mayoría calificada. Nunca había estado en juego, decir lo contrario es faltar a la verdad, nunca había estado en juego en el pasado la construcción de una mayoría calificada de fuerzas políticas que van bajo una coalición. Hasta que en 2024 ocurrió. Bueno, y por cierto, nada más un dato adicional. Dice que la ciudadanía quería que se eligieran a los jueces. Eso lo ha dicho la presidenta y lo han dicho muchos corifeos de la presidencia y voceros del régimen. A ver, pregunta, ¿de veras la ciudadanía quería que se eligieran a los jueces y a los magistrados? La mayoría de los ciudadanos lo querían, como se dice. Pues entonces, ¿por qué votó solamente el 13% y, por cierto, 3% anularon el voto? Si es cierto que son tan fieles a las promesas de campaña, entonces, ¿por qué el morenismo traicionó una de las principales promesas de campaña con la que llegó al poder en 2018, que fue meter al ejército a los cuarteles? Y al contrario, se militarizó la función pública. Entonces, lo demás es retórica. Y además, por cierto, pretender que un grupo de académicos trastocamos la certeza, nosotros lo que le planteábamos a los órganos electorales era la necesidad de que hubiera un cambio de criterio. Pretender que formamos un gran cuerpo político, una gran fuerza política, pues yo le agradezco al diputado Gutiérrez Luna, pero pues lo que le digo es, no vea moros con tranchetes en donde no los hay. Somos académicos y sí tenemos eso, sí somos militantes, yo lo digo aquí, soy militante de la democratización del país y yo no estoy en contra de una fuerza política. Afortunadamente mis escritos hablan por mí. Yo fui un crítico de muchos de los planteamientos que hizo el gobierno de Fox, entre otros, por cierto, el planteamiento de reducir la representación proporcional cuando era gobierno el PAN.
Entre otros, el gobierno, lo que se repitió en el gobierno de Calderón y también en el gobierno de Peña Nieto. Yo fui un crítico, siempre fui un defensor de la proporcionalidad, es decir, de que la representación proporcional no desapareciera, como lo está planteando hoy el morenismo, pero como lo planteó ayer el panismo y como lo planteó ayer el priismo. La primera, o por ejemplo, sí soy un crítico de un recorte drástico al financiamiento de los partidos políticos, pero no porque lo plantea Morena, ¿eh? Lo fui cuando lo planteó por primera vez. Lo que hoy está planteando Morena, lo planteó el gobierno de Calderón. El primero que planteó eso fue César Nava cuando era presidente del PAN, casualmente cuando el PAN gobernaba. Bien. Después lo volvió a plantear Enrique Ochoa cuando era presidente del PRI, casualmente cuando el PRI gobernaba. Y ahora que Morena gobierna, también quiere reducir el financiamiento. Yo digo, qué casualidad, a mí no me importa. Mira, la ciudadanía es la que decide quién vota. Y yo durante 9 años hice respetar como autoridad electoral el voto de los ciudadanos. Tan es así que durante mi presidencia, Morena no solo obtuvo el registro, sino obtuvo los triunfos legítimamente obtenidos en las urnas. ¿Quién le levantó? ¿Quién fue el que dijo en la noche del 1 de julio de 2018 que había ganado López Obrador la presidencia de la República? Sí, bueno, tú. Pues me tocó decirlo a mí, porque sabes que no porque yo quisiera o no, sino porque había ocurrido en las urnas. Claro, pero por eso mismo lo que no se vale es pretender en la mesa ganar lo que no se gana en las urnas, porque en las urnas Morena y sus aliados no ganaron las 2/3 partes que hoy tienen en la Cámara de Diputados ni en el Senado, pero los arreglos mafiosos con los que se consiguió esa mayoría en el Senado, eso los dejo de lado. Aquí estamos hablando del tema de los diputados. De la estructura. Así que, cuidado, lo que sí obtuvo Morena y yo defiendo haya obtenido es el 55%. Porque no se vale en la mesa pretender ganar lo que no tuviste en las urnas. Claro. Y ese es el verdadero dilema. Y por cierto, yo creo que es importante. Hacia adelante, déjame lanzar una provocación y con esto termino. Yo soy una gente de izquierda, lo he sido siempre, vengo de una familia de izquierda. Así que reivindico, y siempre he reivindicado, una propuesta que desde los años 70 ha hecho la izquierda, que se llama proporcionalidad pura, que la representación política corresponda en el número de diputaciones y senadurías que se le otorgan a una fuerza, a un partido, con el número de votos obtenidos. Esa es una gran demanda de la izquierda, que afortunadamente, digamos, poco a poco fue avanzando, aunque seguimos con estos arreglos que valdría la pena corregir. En una reforma electoral, ¿por qué no vamos a una representación pura? Que si tienes, que lo que te dan las urnas lo tengas en la Cámara. Por cierto, Pablo Gómez, cuando en la primera conferencia de prensa que dio como presidente de esta comisión, dijo es que quisimos copiar el modelo alemán en 1977 y lo copiamos mal. Ok, ¿por qué no lo copiamos bien? Bueno, porque el modelo alemán implica la proporcionalidad pura. Tuviste 30% de votos, tienes 30% de curules. Tuviste 55% de votos, tienes 55% de curules. Se me está gustando el tiempo, Lorenzo, y quiero darle la oportunidad también al diputado de que cierre esta mesa. Hay que revisar la proporcionalidad del tiempo en esta mesa de debate para tener más equidad. Falso. Situación donde en la Cámara de Diputados un grupo tuvo capacidad de modificar la Constitución se dio en el 2018. En el 2018, claro que sí. Y tan es así que teníamos en la Cámara de Diputados, claro que sí. Diputados. Sí. Pues estamos hablando de las reglas de los diputados. Estamos hablando de los diputados. Segundo tema, sigues omitiendo los triunfos de mayoría, Lorenzo. No estamos en un sistema de representación pura. Ganamos 176 distritos. Eso no los has mencionado. Falta que los quisieras quitar los 176. No. Ahora, dices algo relevante. No eres militante. Te hemos visto muy cerca del partido de Claudio X González. Yo he afirmado que estás en ese partido. Yo no estoy en ningún partido. Y has dicho que eres militante de izquierda. Los militantes de izquierda no se burlan de los pueblos indígenas. Eso no es de izquierda. Eso no es de izquierda. Sí, lo has hecho. No es cierto. Y esas circunstancias son las que nosotros nos llevan a afirmar. Y a mí en lo particular, lo hice en el 21, lo hice en el 24 y en el 21, lo dije en la mesa donde tú presidías. Que tú estabas teniendo acciones encausadas, directas y muy claras en contra de Morena. Nos robaron 2 candidaturas, tú y Ciro, con una interpretación, ahí sí, ultraletrista de la ley. Ultraletrista. Por 17,000 pesos. Por 17,000 pesos nos quitaron 2 candidaturas, con un trasfondo muy claro. Tratar de lograr que Morena perdiera esas gubernaturas. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el pueblo nos apoyó. Ganamos Michoacán y ganamos Guerrero. Sí, y lo que hizo ahí, Lorenzo, fue defender una interpretación literal. Cuando quiere hacer una interpretación literal para perjudicar a Morena, lo hace. Cuando quiere hacer una interpretación teleológica, armónica, marciana, para perjudicar a Morena, lo hace. No hay consistencia en su actuar ni en su ser. Eso lo he señalado yo muchas veces. No es la primera vez que lo señalo. Y lo vengo nuevamente a repetir. Esto que sucedió en el 24 fue algo derivado de las urnas, de los triunfos que se dieron en tierra y de los porcentajes de votación conforme a las reglas previamente establecidas, conforme a los criterios que se habían dado, conforme incluso las participaciones que tuvieron y que tuvo el propio Lorenzo aquí en el 18, donde Morena obtuvo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. En el 21 dicen que tuvieron esta propuesta para tratar de acotarla. ¿Y sabes por qué no tuvieron tanto énfasis en insistir en esa propuesta? ¿Sabes por qué? Porque en esa ocasión Morena y aliados no tuvieron la mayoría calificada en las cámaras. Por eso la dejaron pasar. En el 24 vuelve a ganar Morena. Ahí sí, vamos a activarnos. Vamos a activarnos para tratar de atajar a Morena y que no tenga estos triunfos. Y que no pueda modificar la Constitución. Lo supimos antes. Hablamos con los marcianos y lo supimos antes de que se votara, porque la decisión la tomamos antes de que se supiera si Morena tenía nuestros votos. Déjame nada más decir un par de cosas. Primero,
A ver, yo entiendo el afán de tener que descalificar personalmente. Hay quien crece políticamente y quien ha crecido políticamente a partir de eso, descalificando a Lina, descalificando un par de personajes. Ciro y yo votamos 11, ¿eh? Pero pues la narrativa que se ha querido decir es que Ciro y yo hicimos no sé cuántas cosas, pues somos los malos, más malos de la historia. Si se desconoce, es una falta de respeto de alguien que se dice representante popular para con el resto de los consejeros decir que dos manipulan a todos los demás. Pero bueno, todas las decisiones en el INE son colegiadas. Uno de izquierda no viola. A ver, hoy es clarísimo. El poder utilizó los instrumentos de espionaje que hoy se están validando para espiar una llamada telefónica desafortunadísima a un funcionario público. Y tan soy contrario y discriminador que la propuesta que permitió, que avaló luego el Consejo y que permitió que en 2018 por primera vez hubiera diputaciones indígenas y luego se aumentaran, la hice yo. Yeah. No te voy a dar más. Bueno, solo que tengo que despedir al aire porque ya estamos excedidos, incluso me dieron hasta 3 minutos más. Pero les propongo una ronda más que nos quedamos en YouTube para que... ¿Puedo decir más una cosa? Sí, espero, antes de irnos del aire, espero que después de esto no vayamos a terminar. Y si eso ocurre, yo estoy listo. Otra vez, estas discusiones que el diputado Gutiérrez Luna suele terminar con denuncias penales, con denuncias penales, con denuncias administrativas y eventualmente ante las eventuales posturas de respaldo, de crítica en redes sociales, ojalá y no se les aplique censura como el caso de dato conocido. Ahorita voy a hablar, señor diputado, usted nos denunció a 6 consejeros. Sí, porque violaste la ley. ¿No es cierto? No tienes un halo de protección para violar la ley. Violaste una suspensión. Pero lo que usted es un autoritario. Tú la violaste. Es un autoritario. Tú te crees impune. Fíjate qué pasó ahora con la denuncia administrativa, que planteó hace poco. Ahora se anda arrepintiendo. Ay, no, es que yo creí que ya no había nada. Claro, ¿por qué? Porque hubo una clara opinión pública señalando pues, que hoy el diputado González Luna es un claro exponente del abuso del poder y del abuso de los instrumentos del poder. Bueno, llegamos pero estamos listos. Y no nos amilanan ni se amedrentan. Miedo no le tenemos los que defendemos la democracia. Les quiero agradecer mucho a los dos de verdad, para conocer los puntos de vista de una parte, obviamente faltó